Mire, hoy día el sistema penitenciario costarricense está colapsado. Está colapsado, tenemos la mayoría de los centros penitenciarios de hombres, varones, con márgenes de hacinamiento que inclusive determinan que están fuera de los rangos que establecen las normas internacionales de cómo tiene que estar un centro penitenciario. Esto ha conllevado a que los jueces de ejecución de la pena den órdenes de cierre a los centros penitenciarios, colapsando no solamente el sistema penitenciario, sino que colapsando el Poder Judicial, porque cuando no se puede recibir un privado de libertad que está siendo remitido a un centro de adaptación social, se tiene que quedar de manera transitoria en las cárceles o en los circuitos judiciales del Poder Judicial, que no tienen las condiciones tampoco que tiene un centro penal. Y ciertamente esos márgenes de hacinamiento, lo que nos viene a decir es que ha habido una política criminal mal encaminada. Hemos querido criminalizar todo y penalizar todos los actos sin prever que esta criminalización que se está haciendo de actos lo que está haciendo es llenando las cárceles de personas, porque toda situación se quiere llevar a prisión, existiendo una serie de medidas que pueden ser más beneficiosas, medidas alternas, justicia restaurativa, que va a permitir de que los conflictos legales, penales, se puedan resolver por otros medios. ¿Qué ha colaborado con esto? Bueno, una serie de leyes que se han estado imponiendo para establecer sanciones penales por una cantidad de hechos que ya inclusive estaban penalizados, pero que hoy día se han penalizado con mayor fuerza. Hay inclusive situaciones en donde vemos que es más grave matar un animal, como una vaca o un gato, que matar a un ser humano. Entonces esto nos lleva a ello. Los procesos de flagrancia generaron un montón de asuntos en donde las personas que son detenidas en flagrancia asumen los hechos delictivos y automáticamente en un proceso abreviado una pena de prisión. Han habido circulares por parte del Ministerio Público donde no se permite utilizar las medidas alternas como los abreviados si no existen ciertas condiciones entre las negociaciones que se pueden hacer con una persona que está negociando una condena, que para eso es el proceso abreviado, y que el Ministerio Público le pone trabas. Un ejemplo, si hay 4 personas detenidas, estas 4 personas detenidas, 3 quieren someterse a un proceso abreviado y uno no porque considera que no hay elementos suficientes para establecer esa responsabilidad, el Ministerio Público viene y limita y dice: nosotros solamente ofrecemos el abreviado si todos los imputados asumen el proceso. Si alguno no lo asume, no hay proceso abreviado. Y eso genera que entonces tengamos que ir a juicios en donde se ponen penas mayores y situaciones de privación de libertad más extensas, que es lo que hace que el colapso también se venga dando. Otro tipo de limitaciones de que en cierto tipo de delitos no se generan beneficios como el proceso abreviado, o se limitan los montos del proceso abreviado. En asuntos de narcotráfico se tenía establecido de que la pena mínima, digamos, de un delito de narcotráfico es de 8 años. Si yo me acojo a un proceso abreviado, la idea es que se estableciera ese tercio de la pena para que quedara la pena en 5 años 4 meses. Con una pena de 5 años 4 meses se puede establecer una pena de prisión con un mecanismo electrónico, arresto domiciliar con monitoreo electrónico. ¿Qué pasó? Por una situación de una política criminal, creyéndose de que esto iba a tratar de solventar la situación del narcotráfico en Costa Rica, se generó una circular en donde se dijo de que si se daban procesos abreviados en narcotráfico, que no fueran inferiores a 6 años de prisión, para que no entraran dentro de esa posibilidad del arresto domiciliar con monitoreo electrónico. Entonces se negocian 6 años, 6 meses, 6 años, 2 meses, no se puede negociar una pena diferente cuando hay personas que tienen esa posibilidad de hacerlo, y esto conlleva pues más gente en prisión. Entonces, ¿existe el hacinamiento en las cárceles en Costa Rica? Sí, claro, hay hacinamiento de cárceles en Costa Rica, y yo creo que inclusive podríamos aplicar en algunas cárceles de acuerdo al porcentaje de hacinamiento, porque tenemos porcentajes superiores a un 60, 40 y 50% de hacinamiento en algunas prisiones. Si usted se mete a la página del Ministerio de Justicia, se va a encontrar las estadísticas con los hacinamientos que hay ahí. En Brasil hubo una situación de exceso de hacinamiento que hizo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos
estableciera una sanción contra el Estado brasileño, y hay algo muy particular que era lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos llamó la compensación por una privación o por una ejecución de pena desmedida o por una ejecución de pena irregular. O sea, la Corte Interamericana dice que si una persona está en prisión, esta persona en prisión tiene que respetársele todos sus derechos y cumplir la pena en un establecimiento que sea apto para un ser humano. Y si ese establecimiento no es apto para un ser humano, pues entonces está incumpliendo las normas internacionales sobre derechos humanos. En este caso, el Estado, la Corte Interamericana le impuso a Brasil una sanción para establecer de que aquellas personas que se demostraba que habían estado en una prisión y que habían sufrido una prisión en condiciones infrahumanas, entonces se compensara con alguna medida. ¿Qué era esa medida? Que se estableciera de que si esta persona había estado un año privada de libertad y tenía que estar más tiempo privada de libertad, se diera una compensación de un 2 por 1, que por cada día que había estado en un estado de prisión irregular, se le diera un día más como beneficio para eso mismo. Entonces es una compensación por la ilicitud de la prisión, que eso inclusive con este antecedente de la Corte, podría alguien aquí en Costa Rica poder venir a decir y pedir un beneficio de este tipo también. Mire, la política criminal es mal, está mal. Hemos tratado de criminalizar todo olvidándonos de la prevención. Yo pienso que más bien buscando medidas preventivas para evitar los hechos delictivos, que es lo que siempre se ha hecho y no se ha podido hacer, es lo que se requiere. El fin de la pena de prisión es la rehabilitación y la resocialización. Es claro que las cárceles no rehabilitan, las cárceles se han convertido en una escuela de delincuencia. Es muy difícil que una cárcel permita la rehabilitación de una persona privada de libertad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener modelos diferentes. Costa Rica empezó con centros de atención institucional, modelos que trataban de establecer lo que nosotros llamamos el principio de la normalidad de la ejecución de la pena. El principio de la normalidad lo que dice es que si nosotros vamos a tener a una persona privada de libertad, esta persona tiene que estar en un centro que sea lo más ajustado y real a como vivir en sociedad. ¿Por qué? Porque si esta persona va a estar ahí y vive como vivir en sociedad, cuando salga y se desinstitucionalice, esta persona no va a tener ningún efecto de salir del centro donde estaba hacia la sociedad. Pero si está en un centro en donde es diferente, en donde lo que hay es crimen, en donde no hay atención, pues esta persona no va a interiorizar esa posibilidad que tiene. Entonces, lo que las normas han venido estableciendo es eso, de que haya como un principio de normalidad de la ejecución de la pena. El único derecho que se pierde es la restricción de tránsito. Todos los demás derechos se mantienen. Entonces, ¿por qué vamos a tener a una persona en un lugar en donde no se den esas condiciones? Desafortunadamente, los gobiernos o los estados no tienen cómo hacerlo. Pero en un sistema como en Costa Rica, que es un sistema progresivo, se le imponía una sentencia de menos de 7 años, pudiera hacerse una valoración extrajudicial para saber si esas personas tenían que recluirse directamente en un centro cerrado o tenían la posibilidad de ir a prisión, pero en un centro semi-institucional, un centro diferente, para no contaminarlos. Un ministro de apellido Castro eliminó esa circular que había. Hoy día la circular está vigente y permite hacer lo que se llama una valoración extracarcelaria cumpliéndose esas condiciones. Si lográramos hacer que este tipo de situaciones sean valoradas más eficientemente, vamos a tener menos gente que no requiere estar en prisión, fuera de prisión, cumpliendo su pena con condiciones y con una modalidad diferente y evitando tener a gente que no la necesitamos tener por ahí. Hay que ver, sí, son ciertos tipos de delitos, pero eso va a ser posible que haya un estudio que permita a nosotros indicarnos qué pasó. Un ejemplo claro, la persona que es condenada por un delito, por un homicidio de carácter culposo, y se le impuso una pena de prisión que desafortunadamente lo va a llevar a prisión y que no le permite una medida como el arresto domiciliar con monitoreo electrónico. Esta persona no es un delincuente común, es una persona que faltó al deber de cuidado, tuvo una conducta indebida, pero no es una conducta de carácter dolosa. Si se hace una valoración extra
carcelaria para determinar cómo puede ir a cumplir esta persona su prisión, pues podemos meterlo en un centro semi-institucional en donde se le permita ir a trabajar, ir a dormir en las noches y estar en un centro no igual al que está. Pero también hay otro tipo de delitos que pueden ser objeto de ello por algunas condiciones. Entonces, es tener una buena administración penitenciaria que permita cómo hacer que la gente cumpla su pena de prisión en diferentes modelos de acuerdo a la peligrosidad que pueda tener, al tipo de delito y a las condiciones personales que esta persona tenga. Tenemos casos de procesos que por mora judicial, juicios que se realizan 10, 8 o 9 años después de que un hecho delictivo se cometió. Yo particularmente tuve un cliente que lo condenaron 10 años después de haber cometido un delito. Esta persona ya tenía 10 años de estar viviendo en sociedad, de tener su familia, de haber conformado un hogar, de tener hijos en escuela. Va a un juicio y le imponen una pena de 8 años de prisión por un hecho de drogas. Pero teníamos 10 años en que esta persona no había cometido ningún delito y que demostraba de que ciertamente ya le estaba ajustado a la sociedad. Este tipo de casos deberían de valorarse para decir, esta persona se le sentenció 10 años después, no tiene ningún hecho delictivo. Ok, entonces, ¿por qué no vamos a permitir que esta persona empiece su pena de prisión en un modelo diferente? Estos estudios son los que tiene que hacer el Instituto Nacional de Criminología con los profesionales adecuados, pero que no los hacen. Mire, el centro de menores es muy diferente. Sabemos que la Ley de Justicia Penal Juvenil lo que tiene como última ratio es la prisión. Se lleva a menores a prisión solo cuando los hechos efectivamente son muy graves y no se permite ninguna medida de carácter orientativa o socioeducativa, que es el fin de la Ley de Justicia Penal Juvenil. Si hay un exceso en esto, pues sí tenemos a muchachos privados de libertad porque no reúnen esos requisitos y porque no tienen una familia que les dé contención. Entonces hay que buscar esa contención para ellos. Los centros de mujeres, por experiencia propia y por alguna situación que he tenido con clientes que tengo, ellas me dicen que la convivencia es muy dura. ¿Por qué? Porque las someten a situaciones y a condiciones en donde inclusive las obligan a tener que convivir en lesbianismo internamente. Y eso a veces no lo sabe la gente. Y a una persona que no tiene su pareja internamente está siendo mal vista en prisión. Esto es algo que tenemos que valorar. Ahora, esto es cierto tipo de personas que llegan a prisión y que efectivamente son objeto de este tipo de conductas a nivel interno. A como se puede pensar que hay homosexualismo internamente en las cárceles de varones, es menos marcado que en las cárceles de mujeres. Esto internamente se tiene que conocer, pero es que esto solo se lo cuenta a uno la persona que está privada de libertad y que le dice, mire licenciado, yo tuve que someterme a tener una pareja porque si no tenía una pareja, pues entonces me iban a seguir agrediendo día a día. Y hasta tener a alguien que me cuidara y someterme a lo que ella quería que hiciera, pues no pude tener otra situación que vivir de esta manera, internamente. Y hay una convivencia un poco diferente entre mujeres que entre hombres. A nivel de hombres, pues el problema depende de qué tipo de personas son las que están detenidas. El conflicto hoy día en las cárceles son los jóvenes delincuentes. La persona mayor de edad, la persona en un rango de los 40 años para arriba que está privado de libertad, tiene un comportamiento muy diferente al joven que entra de 18 a 30 años, porque ellos pues llegan a vivir en un mundo en donde creen que en la cárcel lo que tienen que ir es a sobrevivir. Por eso es que nosotros escuchamos y vemos de que la gente se les encuentra platinas, teléfonos, comercialización, y es ese querer sobrevivir internamente, porque el temor que tiene la persona que está detenida o que va a ir a prisión es el que me va a pasar internamente. Van a abusar de mí, no van a abusar de mí, cómo sobrevivo a nivel de la cárcel, y esto se lo cuentan a uno, los mismos privados de libertad. Entonces, esa convivencia es la que hay que aprender a manejar. Si tenemos centros penitenciarios en donde no haya ocio, en donde las personas puedan estudiar, las personas puedan trabajar, las personas puedan tener un oficio, yo creo que no vamos a tener ningún problema. Es claro que hay drogas internamente dentro de las prisiones y que esto es un problema que nadie se lo va a quitar. ¿Cómo ingresan las drogas a los centros penitenciarios? Últimamente hemos estado viendo de que
son mismos funcionarios que trabajan en las cárceles quienes se dedican a esto, son burritos o burritas que se les dicen vayan a meter droga a la cárcel, pero hay situaciones que a veces uno no se explica, porque cuando se hacen decomisos, un día estos hablábamos de un decomiso de 20 teléfonos celulares. ¿Pueden entrar esos 20 teléfonos celulares en una vagina, en un ano de una persona? No, eso entra de alguna manera diferente, con la permisión de alguien, es que es un negocio. Entonces ese negocio que hay a nivel de cárcel, intracarcelario, es un problema que genera todos los conflictos que normalmente se dan. Entonces tenemos que tratar de ver cómo podemos nosotros tener prisiones en donde inclusive tengamos a los privados de libertad en ciertas condiciones etarias, personas entre una edad y otra edad, porque las convivencias son diferentes. La convivencia en adulto mayor, ¿qué es el problema que tienen los viejitos aquí en adulto mayor? Yo voy a adulto mayor, tengo clientes ahí y esto es como un centro de ancianos. Se pelean ellos, pero por lo cascarrabias que son, por la forma, porque ya la persona adulta mayor pues a veces tiene un carácter diferente, pero ahí uno no ve conflictos de que me robaron, de que me quitaron, de que hay drogas o de que tengo un puñal porque me están amenazando. Es algo diferente. Las cárceles de jóvenes adultos son más duras y las cárceles de personas mayores son más duras. Sabemos que en prisión tenemos diferentes tipos de delitos. Ahora tenemos que tener un tratamiento para estas personas y ver que ese sistema progresivo efectivamente permita que el plan de atención institucional que se le da a cada privado de libertad se cumpla.